El legado del diablo, con el título original de Hereditary, es una película de terror estrenada a principios de junio de 2018 en México y mi película favorita en lo que va del año. Sorpresivamente es el primer largometraje realizado por su director Ari Aster, aunque conocido por cortometrajes igualmente controvertidos. Primero daré una sinopsis de la película y luego procederá a mi interpretación y análisis de la historia, que estará llena de spoilers, por lo que recomiendo ampliamente verla, independientemente de este video. El legado del diablo trata de una familia compuesta por Annie y Steve, ella que se dedica a hacer miniaturas y maquetas sobre escenas de la vida cotidiana, frecuentemente de su propia vida, para luego exhibirlas en galerías de arte, y él que tiene un trabajo de oficina no especificado, y sus dos hijos adolescentes, Peter y Charlie, uno a punto de terminar la preparatoria y la otra en la secundaria. La historia empieza el día del funeral de la madre de Annie y sigue a cada miembro de la familia y sus reacciones ante la pérdida, entre fenómenos paranormales y discusiones familiares. Es una lástima que se llame El legado del diablo, porque a mí me hace pensar en que trata sobre una posesión demoníaca y el clásico exorcismo, además de que se pierde la implicación de la familia a la que alude el término hereditario. Aunque el legado sí tiene que ver con herencias, para mí está más relacionado con cosas materiales. El legado del diablo es lenta y no la típica película de terror. Las comparaciones obvias serían La bruja de 2015 y El bebé de Rosemary de 1968. Pero al ser más que una película de terror, su historia da paso a ser interpretada de varias formas. Para mí hay dos temas principales en la película: el control y la repetición de los patrones familiares. El control refiriéndose al deseo de, en este caso la madre, estar implicada y tener la última palabra en todos los aspectos de la vida de su familia, incluyendo las decisiones que toman sus miembros y el autoritarismo que esto conlleva. Y la repetición de los patrones familiares, pues en la familia es donde aprendemos todo, incluyendo las formas de comportarnos y relacionarnos con los demás, y también la sucesión del poder. De acuerdo a mi interpretación, los hechos ocurridos durante la película fueron planeados hasta el menor detalle por la abuela fallecida y llevados a cabo por los miembros de su culto satánico, con la ayuda de poderes sobrenaturales, para culminar en la sucesión de Charlie como la nueva reina Lee, poseída por el demonio Paimon. Sin querer, Annie también ayuda en esto, facilitando el proceso con sesiones espiritistas en su casa y finalmente cortándose la cabeza para dejar el camino libre al trono. Y esta planeación cuidadosa se presenta desde la primera escena de la película, un plano de acercamiento hacia la maqueta de una casa, enfocándose en uno de los cuartos. Cuando los bordes de la maqueta desaparecen, la toma se transforma sin que nos demos cuenta en la casa real dentro de la película, con los humanos que la habitan. Y relacionado con esto está el control. Cada acto y situación en la historia está orquestado y ejecutado a la perfección, igual que las maquetas que hace Annie. La audiencia tiene la perspectiva de los integrantes de la familia y va descubriendo lo que sucede junto con ella. También en el primer acto, en una de las clases de Peter, hablan sobre la tragedia de Heracles o Hércules, escrita por Eurípides, donde poseído por la locura, Heracles mata a sus hijos y a su esposa. En la clase comentan que una de las características del protagonista es su arrogancia, ya que ignora cada pista que se le da a lo largo de la historia creyendo comprenderlo todo, caminando sin darse cuenta hacia su desgracia, al igual que Annie transita el camino creado por su madre. Posteriormente se habla de otro mito griego, de Ifigenia, que debe ser sacrificada por su padre Agamenón para apaciguar la ira de la diosa Artemisa y poder zarpar a la guerra en Troya. Igual que Annie, cree que la ira de su madre busca venganza de la muerte de Charlie, matando a Peter. Debido a que Annie dice no sentir nada en cuanto a la muerte de su madre, va a terapia de grupo enfocada en la pérdida de un ser querido. Ahí, luego de un poco de duda, habla sobre su familia. Su padre murió de inanición, ya que padecía depresión psicótica. Su hermano, que tenía esquizofrenia, se suicidó a los 16 años acusando a su madre de que le ponía pensamientos y voces en su cabeza. Y su madre sufre de trastorno de identidad disociativa, también conocido como personalidades múltiples. Y Annie dice, en sus últimos años parecía no estar ahí. Esto se puede atribuir a la posesión demoníaca o a la propia interpretación de Annie sobre la conducta extraña de su madre, negando las señales desde aquel entonces. Annie, por su parte, siempre resintió a su madre por ser muy autoritaria y controladora, sin dejarla hacer su vida, por lo que se fue para formar su propia familia. Más adelante habla sobre cómo no quería tener su primer hijo, Peter, y que hacía todo lo que le decían que estaba prohibido durante el embarazo para provocarse un aborto.
además de culpar a su madre de obligarla a continuar con el embarazo. Para su segunda gestación, Charlie, su madre ya vivía con ellos y se apoderó o acaparó a la recién nacida, incluso amamantándola, convirtiéndose en su nieta favorita a pesar de haber deseado que fuera un niño. Pero pasa algo similar en la propia familia de Annie, ya que sus hijos no pueden contradecirla, y esto se evidencia cuando Peter pide prestado el carro para ir a una fiesta y su madre le dice que tiene que llevar a su hermana, y luego le dice a Charlie que tiene que ir, aunque ninguno de los dos esté de acuerdo con este plan. De igual forma, Steve hace lo que Annie dice. Las cosas comienzan a ponerse raras con las sesiones espiritistas. Steve se niega a participar, aunque finalmente accede a regañadientes, pero se atreve a hacerle frente hasta que Annie le dice que hay un cadáver en el ático. También hay resonancia del suicidio del hermano de Annie en las conductas autolesivas, sino francamente suicidas de Charlie, que come nueces a pesar de ser alérgica. Y como sucede dentro de la historia, la película está planeada hasta el más mínimo detalle, preparando cada situación narrativa a la perfección. Por ejemplo, estableciendo al inicio la alergia de Charlie a las nueces y cómo no se interesa por cuidarse o evitar comerlas. Además de mostrarnos las pistas de lo que sucede, como el tapete de bienvenida en la casa de Joan, que dice Joanie, como la combinación de los nombres Joan y Annie, además de que ella dice que la abuela solía hacer ese tipo de tapetes. Pero hay algunas inconsistencias, por ejemplo, ¿por qué debe ser el demonio Paimon el que poseerá a la siguiente matriarca si únicamente habita un cuerpo masculino? ¿Es problema de mi interpretación o se usa por conveniencia en la historia? Puede ser que la abuela planeara hacer lo mismo con sus propios hijos, pero su hijo se suicidó antes de que pudiera llevar a cabo la sucesión, además de sus problemas con Annie. Y también, al final, en lugar de elegir a su hija que es tan parecida a ella, la abuela elige a Charlie como su sucesora, a pesar de parecer ser despistada y vivir sin preocupaciones. Sea como sea, El legado del diablo es una extraña y maravillosa película, realmente de terror. Es como ver El bebé de Rosemary otra vez por primera vez y creer haber llegado al fondo de la historia, pero sorprenderse al darse cuenta de que hay aún más cosas por descubrir.